Usted no pertenece a esta fila, señora. Las palabras cayeron como el chasquido de un látigo, afiladas y deliberadas, cortando el ruido ambiental del abarrotado comedor de la base de Camp Richardson. No eran una pregunta ni una sugerencia. Eran una afirmación de hecho pronunciada con la certeza que solo tiene alguien acostumbrado a que los demás obedezcan sin dudar. El rostro del hablante se retorció en una mueca de desprecio puro, una expresión que volvía sus facciones desagradables, no por su apariencia física, sino por el desdén que irradiaba de sus ojos. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te toca, asegúrate de estar suscrito porque mañana he reservado algo especialmente impactante para ti. El empujón que siguió fue inmediato y calculado. El sargento de Estado Mayor, Riley Hotchkiss, no se limitó a rozarla. Clavó su ancho hombro moldeado por años de gimnasio disciplinado y batidos de proteína directamente contra la parte superior de su brazo, con la fuerza suficiente para hacer tambalear a la mayoría de las personas. Fue un empujón diseñado para dominar, para establecer jerarquía, para dejar absolutamente claro quién tenía el poder en ese momento. Fue el gesto típico de alguien que jamás había sufrido consecuencias reales por imponer su peso y su presencia. La mujer se encontraba en medio de la fila del almuerzo en la galera principal de Camp Richardson, sosteniendo una bandeja de plástico estándar. Vestía ropa civil, un pullover deportivo gris, carbón, y pantalones cargo caqui prácticos de los que se usan para una caminata larga o trabajo de campo. Su cabello castaño rojizo oscuro estaba recogido en una trenza sencilla, y su piel mostraba el leve rubor de alguien que había estado ejercitándose en el aire fresco de una mañana otoñal. No llevaba insignias visibles, ni rango ni símbolos de autoridad. Para cualquiera que la mirara, era exactamente lo que Hotchkiss había supuesto, una civil, probablemente esposa o contratista, que había entrado por error en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero ella no cayó. Cuando el hombro de Hotchkiss chocó contra su brazo, desplazó su peso con la gracia fluida de alguien que había pasado 2 décadas manteniendo una condición física rigurosa y una conciencia situacional constante. Sus pies calzados con botas de senderismo gastadas por el uso, no las relucientes botas de combate del servicio activo, ajustaron su posición apenas unos centímetros. Con la mano izquierda se aferró al borde del mostrador de servicio con un agarre firme pero sin pánico, y simplemente se estabilizó. La bandeja en su mano derecha permaneció perfectamente nivelada. Ni siquiera un cubo de hielo de su vaso de agua se movió. No jadeó. No gritó. No pareció sorprendida ni asustada. En cambio, tomó una respiración lenta y deliberada, enderezó la postura y giró la cabeza para mirar directamente al hombre que acababa de empujarla. Hotchkiss era una figura imponente, medía 1,88 metros y pesaba unos 100 kilos de músculo envuelto en el camuflaje desértico que el cuerpo de marines había utilizado durante la última década. Llevaba la cabeza rapada con la perfección reglamentaria y las mangas arremangadas con precisión obsesiva, dejando ver antebrazos marcados por un tatuaje ya desvaído del águila, el globo y el ancla. En la cinta con su nombre sobre el pecho, se leía Hotchkiss en letras negras reglamentarias. Tenía la arrogancia de alguien que jamás había cuestionado su propia dominancia, que nunca se había topado con alguien que no se sometiera de inmediato a su tamaño, su rango o su actitud. Los 2 cabos primeros que lo flanqueaban apenas con la edad legal para beber ansiosos por complacer a su suboficial superior, ya se burlaban entre dientes con los ojos brillantes por la expectativa de ver a alguien puesto en su lugar. Ya habían visto a Hotchkiss hacer esto antes. Siempre estaba probando a la gente, siempre afirmando su dominio, siempre asegurándose de que todos supieran exactamente dónde se encontraban en su jerarquía personal. «Este es un comedor para Marines», dijo Hotchkiss. Alzó la voz lo suficiente como para que se oyera en todo el recinto. El tintinear de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones pareció detenerse mientras varias cabezas se giraban hacia ellos. Él estaba disfrutando el momento, disfrutando la atención, disfrutando la dinámica de poder que estaba creando. No para civiles que entran desde la calle buscando una comida gratis.
Dio un paso más hacia ella, invadiendo su espacio personal con esa deliberación típica de los acosadores cuando quieren intimidar. De cerca, ella pudo oler el aceite de armas y el sudor adheridos a su uniforme, el aroma acre de un hombre que había pasado la mañana en el campo de tiro y no se había molestado en asearse antes de ir a por almorzar. Pareces haberte perdido camino al centro comercial. Continuó recorriendo con la mirada su pullover gris y sus pantalones cargo con evidente desdén. Este no es un lugar para turistas. Aquí tenemos guerreros de verdad, hombres que se han ganado el derecho a comer. Tal vez deberías probar la tienda de suministros, o mejor aún comprarte una ensalada en algún establecimiento civil del pueblo. La mujer lo miró con una expresión difícil de descifrar. Sus ojos azules nítidos y penetrantes, con la intensidad particular de alguien que había visto cosas difíciles, no mostraban miedo. Tampoco mostraban ira ni actitud defensiva. Reflejaban algo que podía ser paciencia, o quizá decepción, pero ciertamente no intimidación. «Disculpe, sargento», dijo. Su voz era baja de ese silencio que hace que la gente se incline para escuchar. No había temblor en ella ni inseguridad. Era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido, aunque claramente se esforzaba por mantener un tono civil. «Estoy en la fila para el almuerzo. El letrero de afuera dice, todos bienvenidos hasta las 13:01 horas. Son las 12:47. Tengo derecho a estar aquí». El comedor se volvió más silencioso. No quedó en silencio absoluto, seguían oyéndose cubiertos contra bandejas y conversaciones en voz baja, pero el volumen había disminuido claramente. Varios marines en mesas cercanas se detuvieron a mitad del bocado con los tenedores suspendidos frente a la boca, percibiendo que algo estaba cambiando en la dinámica. Hotchkiss soltó una carcajada. Fue un ladrido áspero que rebotó contra los mostradores metálicos del servicio. Miró a sus dos marines subordinados con la expresión de quien acaba de oír la cosa más graciosa imaginable. ¿Oyeron eso? Me está citando la normativa. ¿Cree que un pedazo de papel va a cambiar cómo funcionan las cosas? Volvió a mirarla y sacó aún más el pecho, bloqueando por completo su acceso a la línea de servicio. «Escuche bien, señora. No sé quién es su marido. No sé si es suboficial, capitán o lo que sea. Y sinceramente no me importa. Yo he estado en el campo de tiro desde el amanecer. Tenemos un programa de entrenamiento y mis marines tienen hambre. Esta fila es para el grupo de trabajo. Hemos estado en el terreno durante 8 horas. Usted, en cambio, parece haber pasado la mañana en un spa. Así que esto va a funcionar de la siguiente manera. Usted se hace a un lado. Espera hasta que terminemos. Y luego, si queda algo, quizá pueda agarrar un poco». La mujer no se hizo a un lado. El rostro del sargento de Estado Mayor, Riley Hotchkiss, se tiñó de un rojo intenso. No era el rubor de la vergüenza. Era el rojo furioso del orgullo herido. Había esperado una capitulación inmediata. Había esperado que ella se disculpara, que se encogiera, que saliera huyendo con el rabo entre las piernas como todos los demás cuando él decidía imponer su dominio. El hecho de que no solo se negara a moverse, sino que además tuviera la audacia de citarle la normativa, lo sintió como un agravio personal. «Ah, ya veo», dijo con la voz empapada de sarcasmo. Se giró hacia sus dos cabos primeros, negando con la cabeza en fingida admiración. «Se sabe los reglamentos. ¡Qué impresionante! Seguro que al comandante le encantará saber que tenemos a una experta civil en protocolo militar paseándose por su instalación». Volvió a mirarla y su actitud cambió. El humor falso se evaporó, sustituido por algo más duro, más cruel. Este era el momento en que Hotchkiss siempre escalaba. Era cuando dejaba de jugar y empezaba a hacer daño. «Déjeme explicarle algo, ya que claramente no entiende cómo funcionan las cosas aquí», dijo dando un paso aún más cerca. Tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Ese letrero de afuera es para personal militar de verdad. Para gente que contribuye a esta base. Para marines que sudan, que sangran, que se sacrifican, no para quienes vienen de colgados porque se casaron con alguien que lleva uniforme». Sus palabras estaban calculadas con precisión quirúrgica para herir.
Hacía pausas entre frases dejando que cada dardo se clavara por completo antes de lanzar el siguiente. ¿Quieres saber qué veo cuando la miro? Continuó con el labio curvado en una mueca. Veo a alguien que no pertenece aquí. Veo a alguien que no ha trabajado duro ni un solo día en toda su vida. Veo a alguien que probablemente pasa los días en el club de oficiales bebiendo vino y quejándose de la vida militar mientras mis marines están ahí fuera recibiendo disparos. Y usted tiene el descaro de pararse aquí y darme lecciones sobre reglamentos. Uno de los cabos primeros soltó una risa nerviosa e insegura, un sonido que sugería que estaba menos cómodo con la situación que su suboficial superior. Pero Hotchkiss no lo notó o no le importó. Ya estaba lanzado alimentándose de su propia ira, acumulando impulso como un sistema de tormenta que gana fuerza sobre aguas cálidas. ¿Sabe qué? Ni siquiera creo que sea esposa, dijo ladeando la cabeza como si la examinara con más atención. Probablemente sea alguna contratista, alguna representante de una empresa civil, que cree que puede entrar en una instalación militar y actuar como si fuera dueña del lugar. Pues esto es el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, señora. Aquí tenemos estándares, tenemos disciplina, tenemos una cadena de mando. Y usted está en el fondo de esa cadena, por debajo de soldado raso, por debajo de recluta. Aquí no es nada. El comedor se había vuelto definitivamente más silencioso. Era el tipo de silencio que se produce cuando un grupo grande de personas se da cuenta de que está presenciando algo que estaba a punto de salir muy mal. Varias mesas de marines jóvenes, en su mayoría soldados rasos, y cabos primeros se habían girado para observar abiertamente. Los tenedores habían dejado de moverse. Las conversaciones se habían apagado. Aquello era un choque de trenes a cámara lenta y nadie podía apartar la mirada. Lo que a muchos les llamaba la atención, aunque no supieran expresarlo con claridad, era el contraste de reacciones. Hotchkiss estaba con el rostro encendido, las venas marcadas en el cuello, todo su cuerpo irradiando una agresividad apenas contenida. La mujer del pullover gris permanecía completamente inmóvil. Su expresión no había cambiado. No lloraba. No temblaba. No mostraba ninguno de los signos de miedo o angustia que Hotchkiss intentaba provocar. Esa calma lo enfurecía aún más. Y otra cosa, dijo Hotchkiss elevando la voz lo suficiente como para que se oyera en todo el comedor. Ahora estaba actuando para una audiencia, lo supiera o no. El simple hecho de que intente discutir conmigo demuestra una falta total de respeto por el rango y la autoridad. ¿Sabe qué les pasa a quienes faltan al respeto a un suboficial en este cuerpo? Tenemos consecuencias para eso. Tenemos el Código Uniforme de Justicia Militar. Tenemos... Usted sabe leer, interrumpió la mujer en voz baja. Las palabras fueron tan suaves que por un instante Hotchkiss no estuvo seguro de haberlas oído. Parpadeó con la boca ligeramente abierta, su impulso completamente desbaratado. ¿Cómo dice?, respondió con un tono peligroso, ahora de otra manera. Ya no era la fanfarronería de alguien que disfrutaba del poder. Era el tono de alguien que se sentía genuinamente amenazado, y eso lo hacía peor. Dije, usted sabe leer, repitió ella con la voz aún calmada y baja. El letrero de afuera dice All Hands. Es una cita textual del reglamento 1/234.7 subsección C, que establece claramente que todo el personal asignado o visitante de la instalación puede utilizar los comedores durante el horario publicado. No dice todos los Marines dice all hands. Eso incluye a contratistas, civiles, cónyuges y personal visitante. Así que, o bien usted no conoce los reglamentos de su propia base, sargento, o está eligiendo ignorarlos. Ninguna de las dos opciones deja bien parada su capacidad de liderazgo. Un suspiro colectivo recorrió el comedor. Varios marines abrieron los ojos de par en par. Un soldado raso casi se atragantó con la comida. Los dos cabos primeros detrás de Hotchkiss intercambiaron miradas nerviosas. Su diversión inicial se evaporó por completo. El rostro de Hotchkiss pasó del rojo al morado. La vena de su sien palpitaba visiblemente. Apretó los puños a los costados. «No me habla así», gruñó. «No me da lecciones de reglamentos delante de mis marines. Eso es insubordinación.
Eso es una falta de respeto a un suboficial, y no me importa si es esposa contratista o la reina de Inglaterra va a pedir disculpas y va a salir de este comedor inmediatamente. Alargó la mano y agarró el mostrador de servicio los nudillos blancos por la fuerza del agarre. Por un momento pareció que iba a volcarlo entero. De hecho, dijo respirando con dificultad, las palabras saliéndole cortas y secas. Ya terminé de pedirlo amablemente. Está invadiendo propiedad. Está interrumpiendo las operaciones militares. Está interfiriendo con la preparación de mis Marines. Le ordeno que abandone esta instalación de inmediato. Y si se niega, no tendré más remedio que llamar a la policía militar para que la escolten fuera. ¿Está claro? La mujer lo miró. Su expresión seguía siendo completamente serena, pero algo había cambiado en sus ojos. Era sutil, apenas un endurecimiento en los bordes, pero estaba ahí. Era la mirada de alguien que acababa de decidir cómo iba a terminar aquello. «Sargento Hotchkiss», dijo con la voz aún más baja, adquiriendo una cualidad que parecía vibrar con algo más profundo que la simple autoridad. «Usted está cometiendo un error muy grave, y lo está haciendo delante de testigos». «¿Eso es una amenaza?», exigió Hotchkiss acercándose todavía más, el pecho subiendo y bajando con una furia apenas contenida. «Es una promesa», respondió ella con sencillez. Y algo en la forma de decirlo, en la certeza absoluta de su voz, en la manera en que sostuvo su mirada sin pestañear, hizo que varios de los marines que observaban se removieran incómodos en sus asientos. Aún no entendían por qué, pero todos lo sentían. Algo fundamental acababa de cambiar en ese enfrentamiento. Hotchkiss no había terminado, ni mucho menos. De hecho, apenas estaba empezando. El sargento de Estado Mayor Riley Hotchkiss intentó retirarla físicamente de la fila. No fue una mano suave guiando el codo. Fue un agarre agresivo. Su mano grande se cerró alrededor de la parte superior de su brazo con tanta fuerza que los dedos se hundieron en la tela de su pullover gris. Iba a arrastrarla fuera de la fila si era necesario, y no le importaba en absoluto quién estuviera mirando. En su mente, ella había cruzado una línea al cuestionar su autoridad, al desafiarlo delante de sus Marines, al negarse a cumplir sin más sus órdenes. En la lógica creciente de su escalada, la expulsión física se había vuelto inevitable. «Vamos», gruñó intentando apartarla del mostrador. «Aquí se acabó. Hora de irse». Pero ella no se movió. Fue como intentar arrastrar una estatua atornillada al suelo. Sus pies permanecieron plantados exactamente donde estaban, el peso distribuido de manera uniforme, el centro de gravedad perfectamente centrado. Hotchkiss tiró con más fuerza, esperando al menos algo de movimiento, alguna señal de resistencia que pudiera vencer con su tamaño y fuerzas superiores. En lugar de eso, no obtuvo nada. Ella simplemente permaneció allí inamovible, como si su esfuerzo físico fuera completamente irrelevante para ella. Por primera vez la confusión cruzó el rostro de Hotchkiss. Así no reaccionaba la gente cuando él la agarraba. Normalmente tropezaban hacia adelante, gritaban, intentaban zafarse. Mostraban miedo, pánico o ira, algo que reconociera su dominio. Esta mujer no hizo nada de eso. «Dije que se moviera», repitió esta vez poniendo todo el peso de su cuerpo en el tirón. Sus pies incluso resbalaron ligeramente sobre el suelo pulido del comedor, mientras intentaba generar la palanca suficiente para moverla. Aún así, nada. Los marines que observaban habían quedado completamente en silencio. El ruido ambiental del comedor, el tintinear de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones, el arrastre de las sillas parecía haberse extinguido por completo. Cada mirada en la sala estaba fija en la confrontación que se desarrollaba en la línea de servicio. Lo que había empezado como una escena casi divertida de un suboficial poniendo en su lugar a una civil, se había transformado en algo totalmente distinto, algo inesperado, algo que no encajaba en el relato establecido de poder y dominancia que Hotchkiss había estado construyendo. Un soldado raso de primera clase llamado Torres, sentado en una mesa cerca del centro del comedor, se inclinó hacia su compañero, un cabo primero llamado Jackson. Está sin moverse», susurró Torres sin apartar los ojos de la escena.
Jackson asintió lentamente con el tenedor congelado a medio camino hacia la boca. Sí, está tirando con todo lo que tiene y ella no se mueve ni un centímetro. Nunca he visto nada igual. Lo que ninguno de los dos entendía era que la mujer del pullover gris había pasado la mayor parte de 20 años aprendiendo exactamente cómo mantenerse firme, no mediante la fuerza bruta. Nunca ganaría una competencia de pura fuerza contra alguien como Hotchkiss, sino mediante la palanca comprendiendo la mecánica del equilibrio y la distribución del peso gracias a años de entrenamiento, que le habían enseñado a convertir su cuerpo en un objeto inamovible cuando era necesario. Hotchkiss, mientras tanto, se estaba quedando sin opciones. No podía arrastrarla, no podía intimidarla. Sus ataques verbales no estaban surtiendo el efecto habitual. Todo su manual para dominar a la gente parecía inútil frente a esa única mujer serena con botas de senderismo. Soltó su brazo y dio un pequeño paso atrás, el pecho agitándose. Su rostro estaba ahora cubierto de sudor, no solo por el esfuerzo, sino por la tensión de la situación. Apretó y aflojó la mandíbula mientras intentaba decidir su siguiente movimiento. ¿Sabes qué?, dijo con la voz adoptando una cualidad distinta. Seguía siendo agresiva pero con un trasfondo diferente, quizá desesperación o miedo disfrazado de ira. No sé cuál es tu problema, pero hoy no vas a comer en esta instalación. Y si intentas causar más problemas, voy a llamar a los MPs ahora mismo. ¿Me entiendes, policía militar, fuerzas del orden de verdad? Y te van a sacar de aquí. Te van a sacar y te van a denunciar por allanamiento en una instalación militar sin autorización. Los dos cabos primeros detrás de él se movieron nerviosos. Uno de ellos, un chico que no debía de tener más de 22 años, parecía genuinamente incómodo con el rumbo que estaba tomando aquello. Se había alistado para seguir el liderazgo de Hotchkiss cuando se trataba de molestar a otros marines jóvenes o imponer flexiones como castigo por faltas menores. Pero esto era diferente. Esto parecía que habían cruzado algún tipo de línea que no sabía expresar del todo. «Sargento», dijo uno de ellos con vacilación. «Tal vez deberíamos simplemente...» «Cállate», espetó Hotchkiss sin mirarlo siquiera. Sus ojos seguían fijos en la mujer estudiando su rostro, como si buscara alguna debilidad que pudiera explotar. «No he terminado aquí». Volvió a acercarse invadiendo de nuevo su espacio personal. Esta vez, sin embargo, su enfoque era distinto. Ya no intentaba imponerse físicamente. Probaba otra cosa: intimidación por proximidad, por el peso de su presencia, por la afirmación de su autoridad. «Déjame dejar algo muy claro», dijo con la voz lo bastante baja como para que solo ella lo oyera con claridad, aunque el silencio del comedor hacía que la mayoría captara fragmentos de sus palabras. «No sé quién crees que eres. No me importa cuánto dinero tenga tu familia. No me importa si tu marido es oficial. Nada de eso importa aquí. Lo que importa es que estás en mi establecimiento en mi horario interrumpiendo la comida de mis marines y necesitas irte ahora». Respiraba con dificultad, las aletas de la nariz abriéndose con cada aliento. Una vena latía visiblemente en su sien. Tenía las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. «Tienes exactamente dos opciones», continuó. «O sales de aquí ahora mismo con tu dignidad intacta, y podemos fingir que todo esto nunca ocurrió. No vuelves jamás al comedor, te organizas para comer en otro sitio y la vida sigue. Opción 2. Te niegas a irte y yo hago una llamada a la policía militar. Te sacan esposada. Tu nombre queda en un informe. Tu familia se entera de tu pequeño incidente y te conviertes en un problema en esta instalación». Se inclinó aún más, bajando la voz hasta casi un susurro. «Entonces, ¿qué va a hacer, señora? ¿Vas a salir de aquí y ahorrarte una humillación o vas a seguir presionándome?» La mujer lo miró. Sus ojos azules estaban perfectamente firmes, perfectamente tranquilos. No había ira en ellos, ni tampoco miedo. Había algo más inquietante para Hotchkiss: lástima. Era la mirada de alguien que observa a un perro que no entiende que está a punto de caer por un precipicio. «Sargento Hotchkiss», dijo en voz baja, «debería dejar de hablar ahora». «¿O qué?»,
Lo desafió él alzando de nuevo la voz. ¿Qué vas a hacer al respecto? Llamar a tu marido, llamar al capellán, llamar a la oficina del comandante de la base. Rió con un sonido áspero y amargo. Porque nada de eso te va a ayudar. Yo soy la autoridad en este comedor. Soy el marine de mayor rango aquí. Mi palabra es la ley en este espacio. Y mi palabra es que no perteneces aquí. Volvió a extender la mano esta vez no para agarrarla, sino para señalar bruscamente la salida. Sal ahora. Ya no te lo estoy pidiendo. La mujer ajustó ligeramente su postura ampliando su base de apoyo. Fue un movimiento sutil casi imperceptible para quien no estuviera entrenado para observar ese tipo de cosas, pero fue significativo. Acababa de pasar de una postura defensiva a algo completamente distinto. Había tomado una decisión sobre cómo iba a terminar aquello, y esa decisión no tenía nada que ver con irse. «Voy a tomar mi almuerzo», dijo bajando la voz una octava. Adquirió una cualidad que pareció resonar en todo el comedor, cortando la tensión como un cuchillo. «Y usted va a hacerse a un lado». Eran las mismas palabras que había usado antes, pero algo había cambiado en la forma de decirlas. La autoridad que antes solo se insinuaba ahora estaba presente con toda su fuerza. Era la voz de mando de alguien acostumbrado a ser obedecido, alguien que había dado órdenes en circunstancias en las que la vida de las personas dependía de que esas órdenes se obedecieran de inmediato y sin cuestionamientos. Hutchins parpadeó apenas una fracción de segundo. Su certeza vaciló, pero su orgullo no le permitió retroceder. No ahora. No delante de todos esos marines que estaban mirando. ¿Sabe qué?, dijo con la voz temblándole ligeramente por una ira apenas contenida. Eso es todo. Usted acaba de agredirme varias veces. Me agarró la mano. Se negó a cumplir una orden directa. Esos son múltiples infracciones. Está acabada. Sacó la radio de su cinturón con las manos temblorosas mientras presionaba el micrófono. En una mesa situada cerca de los dispensadores de bebidas, a unos 9 metros de la confrontación que se desarrollaba en la línea de servicio, el cabo primero Derek Westbrook se quedó paralizado a mitad de masticar su sándwich de pavo. Sus ojos habían seguido la situación desde el momento en que Hutchins hizo el primer contacto con la mujer, y su estómago se había ido encogiendo con cada segundo que pasaba. Odiaba a Hutchins. Todos en la compañía Charlie odiaban a Hutchins. Era el tipo de líder que confundía la brutalidad con la fuerza que gritaba a los soldados rasos por infracciones menores, mientras de algún modo siempre conseguía evitar consecuencias reales por sus propios fallos. Era el tipo que ascendía en la cadena de mando mediante la intimidación en lugar de la competencia, asegurándose de que sus superiores nunca vieran la magnitud completa de su verdadero carácter. Pero Westbrook no estaba observando a Hutchins. Toda su atención estaba fija en la mujer del pullover gris. Había algo en ella, algo familiar de una forma que Westbrook no lograba identificar de inmediato. Entrecerró los ojos intentando atravesar la neblina del reconocimiento. La había visto antes. Estaba absolutamente seguro de ello. Pero no allí, no en persona, no en ese comedor de Camp Richardson. La había visto en otro lugar en un contexto que intentaba emerger lentamente desde lo profundo de su memoria. El cabello largo, color castaño rojizo, recogido en una trenza, lo desorientó al principio. En su recuerdo, la persona en la que pensaba llevaba el cabello de otra manera recogido con firmeza, oculto bajo la prenda reglamentaria. Pero una vez que se fijó bien el perfil, era inconfundible. La forma en que sostenía el mentón, el ángulo particular de la mandíbula, la absoluta quietud de su postura, ese tipo de calma que sugería entrenamiento para permanecer inmóvil durante largos periodos bajo presión, la manera eficiente en que se movía económica y precisa sin gestos desperdiciados. Westbrook dejó su sándwich lentamente. El apetito se le había evaporado por completo. Se recostó en la silla, frunciendo el ceño mientras la observaba con más atención. ¿Dónde la había visto? En el club de oficiales, no quizá en la oficina del comandante de la base. Pero había algo más específico que tiraba de los bordes de su conciencia. Su compañero, el cabo Nathan Hayes, sentado frente a él, notó el cambio repentino en su actitud.
Tío, ¿qué te pasa? Pareces haber visto un fantasma, dijo Hayes, siguiendo la dirección de la mirada de Westbrook. Es lo de Hutchins con la Civil Sea, está bastante mal. Al parecer ni siquiera debería estar aquí o algo así. Hutchins está llamándolo. Westbrook apenas lo escuchó. Su mente corría tratando de ubicar el recuerdo. De repente pensó en la muñeca. Había algo con la muñeca. Sus ojos bajaron hacia la muñeca derecha de ella. Llevaba una pulsera conmemorativa negra sencilla del tipo que los soldados usan para honrar a compañeros caídos. Estaba hecha de metal negro gastada hasta volverse plateada en los bordes, por el contacto constante con la piel, el sudor y los elementos. Era el tipo de pulsera que alguien lleva todos los días, que nunca se quita, que es tan parte del uniforme como las insignias del cuello. La respiración de Westbrook se le atascó en la garganta. Se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. La pulsera combinada con todo lo demás que estaba viendo, la presencia, la compostura bajo presión, la forma en que había resistido a Hutchins, sin mostrar ni una pizca de miedo, encajó de pronto en su mente, como una llave girando en una cerradura. «Dios mío», susurró. «¿Qué?», preguntó Hayes confundido. «¿Qué pasa?». Westbrook no respondió de inmediato. En lugar de eso, apartó la vista de la mujer y miró hacia la pared cerca de la entrada del comedor. Allí solía haber una sección donde se exhibían las fotos del Estado Mayor, la cadena de mando de la instalación, el liderazgo superior, los rostros y nombres de quienes en teoría tomaban todas las decisiones en ese lugar. Desde su posición no podía ver las fotos, pero no necesitaba hacerlo. Recordó la sesión informativa de hacía 3 días, la reunión de orientación a la que habían obligado a asistir a todos los soldados jóvenes, la presentación con diapositivas sobre la historia de la unidad, la misión de la instalación y la nueva estructura de mando implementada la semana anterior. Sus ojos se abrieron aún más. Había habido una fotografía. Apenas le había prestado atención en ese momento. La mayoría de los marines en la sala miraban el reloj esperando que terminara la charla para volver a sus tareas. Pero recordaba una imagen en particular. Una mujer con uniforme de gala azul impecable, con medallas y cintas cubriéndole el pecho, estrellas en el cuello. Tenía el mismo cabello castaño rojizo, el mismo perfil, los mismos ojos, exactamente la misma presencia. La general de brigada Catherine Reeves, la nueva subcomandante general de toda la instalación. La mujer que había sido traída para supervisar las operaciones, mejorar la preparación y restaurar la disciplina y los estándares en la base. Había llegado apenas una semana antes, y la mayoría del personal subalterno apenas la había visto salvo en fotografías y sesiones informativas oficiales. «Dios santo», murmuró Westbrook con el sándwich completamente olvidado. Hayes le dio un toque en la pierna bajo la mesa. «Vale, en serio, ¿qué te pasa? Me estás asustando». «La pulsera», dijo Westbrook con urgencia, la voz apenas por encima de un susurro. «Mira la pulsera en su muñeca». Hayes entrecerró los ojos intentando ver lo que Westbrook veía desde la distancia. «Lleva una pulsera Kaya. Quiero decir, mucha gente las lleva. No significa necesariamente». «No es solo la pulsera», lo interrumpió Westbrook, ya levantándose de la silla a toda prisa. Su movimiento fue tan brusco que golpeó la bandeja de plástico que resonó contra la mesa y atrajo por un instante la atención de varios marines cercanos. No le importó. Ya se dirigía hacia la salida con la mente recorriendo cálculos, posibilidades e implicaciones de lo que estaba presenciando. Hayes le agarró el brazo. «Tío, ¿qué haces? ¿A dónde vas?» «Tengo que hacer una llamada», dijo Westbrook, la voz temblándole por una urgencia apenas contenida. «Si es quien creo que es, si Hutchins acaba de hacer lo que creo que hizo, está a punto de cometer un suicidio profesional. Suicidio de carrera, se acabó, terminado, fin. Y no voy a estar a su lado cuando caiga el rayo». Prácticamente se zafó del agarre de Hayes, casi volcando el banco en su prisa por salir del comedor. No se molestó en recoger la bandeja, no siguió el protocolo adecuado. Simplemente se movió impulsado por la certeza absoluta de que acababa de presenciar algo catastrófico y de que cada segundo contaba. Westbrook atravesó de golpe las puertas dobles del comedor y salió a la brillante luz de la tarde.
El aire otoñal estaba fresco contra su rostro, pero sus manos ya temblaban. Buscó a tientas su teléfono móvil, los dedos resbalándole ligeramente mientras desbloqueaba la pantalla. Le temblaban tanto las manos que necesitó 3 intentos para marcar bien el número. La línea de guardia del cuartel general del batallón sonó 2 veces antes de que un sargento respondiera con la profesionalidad concisa de alguien entrenado para reaccionar ante emergencias en cualquier momento. Sargento de guardia del batallón Morrison al habla. ¿En qué puedo ayudarle, sargento? Aquí Cabo Primero Westbrook, compañía Charlie, dijo hablando deprisa las palabras, atropellándose unas a otras. Necesita traer al sargento mayor de mando al comedor inmediatamente, ahora mismo sin demora. Tranquilo, Westbrook, respondió Morrison de pronto alerta. ¿Qué ocurre? Hay un incendio, una emergencia médica. No es una emergencia médica, sargento. Pero es grave, dijo Westbrook, caminando en círculos apretados sobre el hormigón frente al edificio, la mano libre gesticulando aunque no hubiera nadie que pudiera verlo. El sargento de Estado Mayor Hutchins de la compañía Charlie está reteniendo físicamente a una mujer en la fila del comedor. Ha sido agresivo, la ha estado amenazando. Ha pedido intervención de la policía militar. Westbrook hizo una pausa, tomó aire. Y estoy bastante seguro de que la mujer a la que está acosando es la general Catherine Reeves. Al otro lado de la línea se hizo un silencio largo de esos, en los que se oye el zumbido de los aparatos y los sonidos lejanos de la base que sigue funcionando ajena a la bomba que acaba de caer. Repita eso, Cabo Primero, dijo Morrison con cuidado. La general Reeves, la general de brigada Catherine Reeves, repitió Westbrook apretando el teléfono contra la oreja. La nueva subcomandante general. Estoy mirando por la ventana ahora mismo y está en posición de descanso en la fila del comedor. Lleva ropa civil, un pullover gris y pantalones caqui, pero estoy seguro en un 99% de que es ella. Vi su foto en la sesión de orientación. La pulsera conmemorativa de su muñeca coincide exactamente. Sargento necesita traer gente aquí ahora. Hubo otra pausa más larga esta vez. Voy a verificarlo, dijo Morrison con la voz ahora tensa por una urgencia controlada. Westbrook, si te equivocas, si estás acusando a un suboficial superior basándote en una identificación errónea, habrá consecuencias graves para ti. Lo entiendo, sargento, respondió Westbrook. Pero la estoy viendo ahora mismo. No se ha movido. Está completamente inmóvil mientras Hutchins está prácticamente perdiendo el control. Y si tengo razón, esto está a punto de convertirse en un problema muy grande para todos los implicados. A través del teléfono se oyó el sonido de una silla arrastrándose violentamente contra el suelo, seguido del golpeteo de papeles y el tecleo rápido de un teclado. «Espera», dijo Morrison. «Estoy revisando la agenda de la general». «Un momento. Vale, yo». Dios mío. Según esto, la General Reeves estaba realizando esta mañana una evaluación física personal en el sendero perimetral. Hay una anotación que indica que pensaba almorzar después en el comedor principal. Eso habría sido aproximadamente a las 12:45. Son las 12:58. Entonces esa es ella, dijo Westbrook con el alivio inundándolo. No estoy loco. Es ella sin duda. Mantente a la espera, dijo Morrison con su compostura profesional resquebrajándose un poco. Estoy alertando de inmediato al comandante y al sargento mayor de mando. Esto es, ni siquiera voy a terminar esa frase. Quédate en la línea y mantén los ojos en la situación. No interfieras, no te acerques, solo observa e informa. Recibido, sargento, dijo Westbrook. Sostenía el teléfono pegado a la oreja y volvió la vista a través de las puertas de vidrio del comedor. Dentro, Hutchins seguía en la línea de servicio, el rostro morado de furia, la radio en la mano. La mujer del pullover gris permanecía perfectamente inmóvil esperando. Y en algún punto profundo de la base, 2 oficiales estaban recibiendo el mensaje de que todo estaba a punto de cambiar. De vuelta dentro del comedor, la situación alcanzaba un umbral crítico. El sargento de Estado Mayor Riley Hutchins
Tenía la radio en la mano, el pulgar suspendido sobre el botón de transmisión. Back. Estaba a punto de hacer la llamada oficial, de dejar constancia de escalar aquello de una simple confrontación en la fila del comedor a un incidente formal que requeriría la intervención de la policía militar. Estaba a punto de jugar su última carta, convencido de que una vez que llegaran los MPs, se pondrían de su lado. Verían a una civil problemática y a un sargento de marines intentando mantener el orden, y la elección sería obvia. Pero antes de que su pulgar pudiera presionar el botón, ocurrió algo. Algo sutil pero inconfundible. El aire del comedor pareció cambiar, como si la atmósfera misma se hubiera alterado. No de manera visible ni medible con instrumentos, sino de una forma que cada marín presente sintió en lo más profundo del estómago. La postura de la mujer cambió. Fue mínimo. Sus hombros se echaron ligeramente hacia atrás. Su columna se enderezó 1 centímetro más. Alzó la cabeza y sus ojos, esos ojos azul hielo firmes, se clavaron directamente en Hutchins con una intensidad que hasta entonces había estado contenida bajo capas de autocontrol. Más importante aún, su voz cambió. «Le sugiero que reconsidere esa acción, sargento», dijo en voz baja. Pero esta vez, en voz baja, no significaba lo mismo que antes. No era un silencio suave ni sumiso. Era el silencio de alguien que no necesita alzar la voz, porque sabe que será obedecido. Era el silencio de la autoridad absoluta. El silencio de alguien acostumbrado a dar órdenes en situaciones en las que la vida de las personas depende de una obediencia inmediata. Varios marines en el comedor se estremecieron visiblemente. Un soldado raso de primera clase llamado Rodríguez dejó el tenedor sobre la mesa y se recostó en la silla con los ojos muy abiertos. Torres y Jackson, que habían estado observando toda la escena, intercambiaron una mirada que transmitía un solo pensamiento: algo fundamental acababa de cambiar. Hutchins también lo sintió, aunque no pudo ponerle palabras. Solo sabía que algo en la presencia de ella había cambiado, y ese cambio había activado algo primitivo en su cerebro, la parte que reconoce una amenaza real, independientemente de la apariencia externa de quien la emite. «Está montando un espectáculo», continuó ella, bajando aún más el volumen de la voz, pero volviéndola de algún modo todavía más penetrante. «Está violando la misma disciplina que dice representar. Está demostrando una falta fundamental de comprensión de su verdadera posición dentro de esta cadena de mando. Y está haciendo todo esto delante de sus subordinados, lo que significa que ahora les está enseñando que el respeto proviene de la agresión física y no de la autoridad ganada». La mano de Hutchins vaciló. Su pulgar se apartó del botón de transmisión sin que él lo decidiera conscientemente. Su cuerpo estaba reaccionando a algo que su mente aún no había procesado. «¿Qué es usted?», empezó a decir, pero ella lo cortó con una sola mano alzada. No fue un gesto violento, apenas la elevación de la palma, el gesto que alguien hace para pedir silencio en una reunión. Pero la autoridad que contenía era abrumadora. «No hable», dijo. «Ha demostrado un patrón de conducta que indica que no entiende los principios fundamentales del liderazgo en el cuerpo de marines. Ha confundido la dominación con el mando. Ha confundido la intimidación con el respeto. Ha usado su rango como un arma contra alguien a quien percibió como inferior en estatus. Y ahora está a punto de tomar una decisión que tendrá consecuencias de gran alcance para su carrera y su futuro en esta institución». El rostro de Hutchins seguía morado de rabia, pero ahora la confusión se había sumado a las demás emociones. Movía la mandíbula en silencio como si quisiera decir algo y no supiera qué. Sus manos temblaban, pero no era el temblor de alguien a punto de actuar. Era el temblor de alguien cuyas bases comenzaban a resquebrajarse bajo sus pies. El comedor entero estaba ahora en absoluto silencio. No el silencio común de una pausa en la conversación, sino el silencio profundo que se produce cuando un grupo grande de personas contiene la respiración al mismo tiempo. Todas las miradas estaban fijas en la confrontación. Todos los oídos atentos a cada palabra. Era el momento en que la narrativa se invertía, en que el desenlace esperado era desafiado, en que algo inesperado estaba a punto de suceder. «Usted me dijo»,
Continuó ella con una voz que sonaba como si estuviera explicándole algo a un niño que lucha por entender un concepto básico, que este comedor era para guerreros. Usó esa palabra como un garrote. Me la arrojó como un insulto, como una forma de establecer que usted y sus marines son de algún modo diferentes, de algún modo superiores a alguien a quien percibió como civil. Pero la palabra guerrero no es algo que se pueda reclamar a la ligera. Esa palabra tiene peso. Esa palabra significa algo. Dio un pequeño paso hacia adelante, no de forma agresiva, solo un paso que la acercó a Hotchkiss, quien de manera inconsciente dio medio paso atrás en respuesta. «Un guerrero», dijo ella. «No es alguien que usa su rango para acosar a personas más pequeñas o a quienes percibe como más débiles. Un guerrero no es alguien que confunde la fuerza con la crueldad. Un guerrero es alguien que entiende que su rango conlleva responsabilidad, que su autoridad viene acompañada de la obligación de dar ejemplo, que sus galones no son trofeos para exhibir, sino cargas que debe llevar». La radio de Hotchkiss seguía en su mano, pero su agarre se había aflojado. Tenía los ojos fijos en su rostro, intentando procesar algo que su mente luchaba por comprender. «Además, sargento», continuó ella con un filo en la voz que hizo que el vello de la nuca de varios marines se erizara. «Me ha agredido físicamente en múltiples ocasiones. Me sujetó el brazo con la fuerza suficiente como para dejar marcas. Intentó retirarme por la fuerza de un lugar en el que tengo pleno derecho a estar. Me amenazó con consecuencias legales si no cumplía órdenes ilegales. Todo esto ha sido presenciado por decenas de personas». Hizo un gesto casual alrededor del comedor, como si acabara de reparar en las decenas de marines que observaban en silencio atónito. «Y ahora», prosiguió, «está a punto de agravar esas faltas presentando un informe falso ante las fuerzas del orden. Está a punto de afirmar que yo lo agredí cuando en realidad ocurrió lo contrario. Está a punto de mentirle a la policía militar para encubrir su propia mala conducta. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, sargento?» La boca de Hotchkiss se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. «Eso», dijo ella, «sería presentar un informe falso, obstrucción de la justicia y abuso de su cargo. Son faltas graves, sargento Hotchkiss. Son faltas que llevan a consejos de guerra. Son faltas que terminan carreras». Se detuvo dejando que esa afirmación se posara sobre la sala como una manta de agua fría. «Así que le voy a dar una sola oportunidad de tomar una decisión diferente. Va a bajar esa radio. Va a apartarse de esta línea de servicio. Va a permitirme terminar mi almuerzo. Y va a reflexionar muy seriamente sobre lo que significa ser un líder en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos». La mano de Hotchkiss temblaba tanto que la radio golpeó contra su pierna. Intentó sujetarla con más fuerza, pero sus dedos no parecían responder a las órdenes de su cerebro. «Y decide no cumplir con lo que le estoy pidiendo», continuó ella bajando la voz hasta casi un susurro. «Se enfrentará a consecuencias que harán que cualquier cosa que pudiera ocurrirle en los próximos 5 minutos parezca insignificante en comparación. ¿Entiende lo que le estoy diciendo?» Lentamente, Hotchkiss bajó la radio. No la apagó, no la dejó sobre ninguna superficie. Simplemente la bajó a su costado con el brazo colgando sin fuerza, y todo su cuerpo pareció desinflarse como si alguien hubiera soltado el aire que lo mantenía erguido. Y detrás de él, los dos cabos primeros intercambiaron una mirada que transmitía un solo pensamiento. Acababan de presenciar algo que nunca olvidarían, algo que había alterado de manera fundamental su comprensión del poder y la autoridad. En el cuartel general del batallón, a unos 3 kilómetros del comedor, el sargento Morrison acababa de terminar su conversación urgente con el cabo primero Westbrook. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba el teléfono. Durante un largo momento se quedó mirando fijamente la pantalla del ordenador en la agenda que indicaba con claridad que la general de brigada Catherine Reeves se encontraba efectivamente en la instalación y había estado realizando actividades físicas personales en el sendero perimetral. Las implicaciones de lo que acababa de descubrir eran sobrecogedoras. Morrison no perdió tiempo en dudar de sí mismo. En el ámbito militar, cuando se recibe información de esta gravedad, se actúa con rapidez y se deja que la verificación alcance a la acción después. Se levantó de su escritorio con tanta fuerza
que la silla rodó hacia atrás y se estrelló contra la pared. Su superior, un capitán, alzó la vista de su propio escritorio alarmado. «Señor, tenemos una situación», dijo Morrison con la voz seca y profesional pese a la adrenalina que le inundaba el cuerpo. «Acabo de recibir un informe de que el sargento de Estado Mayor Riley Hutchins de la compañía Charlie está acosando, amenazando y posiblemente agrediendo a una civil en el comedor principal. Se cree que la civil en cuestión es la General Reeves». El rostro del capitán palideció. «¿La General Reeves? ¿La nueva subcomandante general?» «Sí, señor», confirmó Morrison. El cabo primero Westbrook de la compañía Charlie hizo la llamada. La identificó positivamente basándose en la foto de la sesión de orientación y en su apariencia. Según su agenda, debía estar en esa instalación a esta hora. La cronología coincide. «Dios mío», murmuró el capitán poniéndose de pie de inmediato. «Póngame ahora mismo en contacto con el comandante y el sargento mayor de mando y avise al coronel Harrison. Necesita saber esto de inmediato». Morrison ya se movía hacia el teléfono, los dedos volando sobre los botones, mientras empezaba ya a hacer llamadas. La primera prioridad era el comandante del batallón, un teniente coronel llamado David Chun. La segunda, el sargento mayor de mando Wallace Torres, el principal asesor de tropa de todo el batallón. La tercera, el subcomandante de la instalación, el coronel Harrison, que debía ser informado de la situación de inmediato. Las llamadas tomaron menos de 3 minutos en realizarse. Cuando Morrison terminó, ya se había puesto en marcha una reacción en cadena que recorrería toda la estructura de mando de la instalación como una fila de dominós cayendo a cámara lenta. En su oficina, al otro lado de la base, el teniente coronel Chun se encontraba en una reunión con el oficial de ingeniería de la instalación, cuando su ayudante irrumpió por la puerta sin llamar. El ayudante, un soldado raso, visiblemente alterado, rompió el protocolo, y eso le indicó de inmediato a Chun que algo grave estaba ocurriendo. «Señor, necesita atender una llamada del batallón ahora mismo», dijo el ayudante. «Está marcada como prioritaria». Chun se excusó de la reunión y tomó la llamada en su despacho. A medida que Morrison le transmitía la información, la expresión de Chun pasó de la curiosidad a la preocupación, y luego a algo cercano al pánico. Escuchó sin interrumpir, consciente de que Morrison no llamaría con ese nivel de urgencia sin información sólida que lo respaldara. «Confirme una vez más la ubicación de la general», ordenó Chun, «y haga que el sargento mayor de mando Torres se dirija inmediatamente al comedor. Yo voy para allá ahora mismo. Notifique a la policía militar que no responda a ninguna llamada del comedor hasta que hayamos evaluado la situación. Y Morrison mantenga su teléfono encendido. Quiero actualizaciones en tiempo real». Casi al mismo tiempo, el sargento mayor de mando Torres recibió la llamada en su oficina. Torres era un hombre con 28 años de servicio en el cuerpo de marines. Había combatido en 3 países distintos, había resultado herido 2 veces y había alcanzado su puesto gracias a una combinación de competencia militar y una actitud directa y sin concesiones que los marines jóvenes temían y respetaban por igual. Escuchó la información con la misma profesionalidad serena que aportaba a cada crisis, pero por dentro su mente calculaba las implicaciones con la velocidad de un ordenador táctico. Aquello era malo, muy malo, y estaba a punto de empeorar exponencialmente para el sargento de Estado Mayor Hutchins. «Voy en camino», dijo simplemente. «Alerte al oficial de servicio. Que vaya también al comedor. Y Morrison, si la policía militar aparece antes que yo, llámeme de inmediato y los desviaré. Tenemos que contener esto antes de que se convierta en un desastre aún mayor». Torres colgó el teléfono y ya se dirigía a la puerta con la gorra de campaña en una mano y el cinturón de servicio en la otra. No se molestó en explicar qué hacía ni a dónde iba. En el ámbito militar, cuando el sargento mayor de mando se mueve con ese nivel de urgencia, la gente se aparta y hace las preguntas después. El teniente coronel Chun fue el primero en llegar al comedor. Aparcando frente a la entrada principal con su vehículo oficial casi en carrera, cruzó las puertas con la acción decidida de un hombre acostumbrado al mando. Detrás de él, llegó el oficial de servicio, un capitán llamado Robert Summers,
que había recibido una versión abreviada de la situación y se estaba preparando mentalmente para lo que fuera a encontrar. Lo que hallaron fue un comedor sumido en un silencio absoluto. Cada marín presente parecía contener la respiración. En la línea de servicio, una mujer con un pullover gris se mantenía con una postura impecable, mientras el sargento de Estado Mayor Hodgkins parecía un hombre cuya comprensión del mundo acababa de hacerse añicos. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Chun con una voz que cortó el silencio como un cuchillo. Durante un instante nadie respondió. Luego Hodgkins intentó ponerse firme con movimientos torpes y descoordinados, los ojos muy abiertos. «Señor, yo solo…», empezó Hodgkins, pero la voz le salió ronca e insegura. El sargento mayor de mando Torres llegó antes de que Hodgkins pudiera terminar la frase. Apareció en la puerta como un ángel vengador, con el rostro endurecido en una mueca que indicaba que acababa de llegar al epicentro de un desastre. Tras él venían dos oficiales más, un mayor y un sargento primero, a quienes Torres había reclutado aparentemente de camino por la base. La sala entera pasó a posición de firmes. Cada marín que estaba de pie se cuadró de inmediato. Cada marín sentado dejó con cuidado los cubiertos y adoptó la posición de firmes permaneciendo sentado. Fue una respuesta automática ante la súbita materialización de tanto liderazgo al mismo tiempo. Torres se dirigió directamente a Hodgkins con los ojos encendidos por una furia controlada. «Apártese de la línea de servicio», ordenó Torres. Ahora. Hodgkins se movió con la velocidad desesperada de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba en serios problemas. Se hizo a un lado con la mirada saltando entre los distintos oficiales que habían llenado el comedor de repente. El teniente coronel Chun se acercó a la mujer del pullover gris con pasos medidos. Durante un momento simplemente la observó, confirmando con sus propios ojos lo que ya le habían comunicado: el cabello castaño rojizo, la presencia, la pulsera conmemorativa en la muñeca, la expresión serena y compuesta de alguien que había estado esperando a que llegara la persona adecuada para tomar el control de la situación. «General Reeves», dijo Chun, con la voz cambiando del tono de mando al tratamiento respetuoso debido a una superior. «Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por lo ocurrido hoy. Esta situación es completamente inaceptable». La mujer asintió ligeramente, reconociendo sus palabras con una gracia que pareció llenar toda la sala. «Coronel», dijo con sencillez, «quizá deberíamos pasar a su oficina para tratar este asunto en un entorno más privado. Pero antes de hacerlo, creo que su sargento mayor tiene algunos asuntos que tratar con el sargento de Estado Mayor Hodgkins». El sargento mayor de mando Torres. Al oír esto, Torres se giró hacia Hodgkins con la intensidad enfocada de un depredador que acaba de detectar a su presa. «Sargento de Estado Mayor Hodgkins», dijo Torres bajando la voz a un tono grave que de algún modo resultaba más contundente que si hubiera gritado. «Considere ser relevado de sus funciones, con efecto inmediato. Mañana a las 0900 horas se presentará en mi oficina. Preparará una declaración escrita detallando todo lo que ocurrió aquí hoy. Y tenga muy claro que su carrera en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos está en este momento equilibrada sobre el filo de una navaja». Hodgkins estaba pálido. Todo su cuerpo temblaba ahora ante la realidad de lo que estaba ocurriendo. La presencia imponente del teniente coronel Chun, del sargento mayor de mando Torres y de los oficiales adicionales que habían aparecido en el comedor parecía haber alterado la gravedad misma del lugar. Cada marín joven presente comprendía de forma instintiva que estaba presenciando la manifestación de la autoridad institucional en su forma más concentrada. No se trataba simplemente de unos cuantos mandos superiores investigando una queja. Era la estructura de mando en sí materializándose para afrontar una situación. Chun hizo un gesto hacia la mujer del pullover gris, con un respeto que lo decía todo para quienes observaban. «General Reeves, si es tan amable de acompañarme a mi oficina, creo que podremos tratar esta situación de forma más adecuada fuera del comedor». Mientras pronunciaba esas palabras, Chun realizó también un gesto sutil hacia el sargento mayor de mando Torres,
Una comunicación silenciosa fruto de años de trabajo conjunto, de comprender las prioridades y responsabilidades del otro. Torres lo entendió al instante. Chun se encargaría de la general, recabaría los detalles y la protegería de cualquier nueva interrupción. Su labor sería manejar la situación inmediata y a los marines jóvenes que acababan de presenciar las consecuencias de permitir que un suboficial superior abusara de su posición. La general Reeves, pues ya no había duda alguna en la mente de nadie sobre quién era, asintió simplemente y comenzó a dirigirse hacia la salida junto a Chun. Al pasar frente a las mesas donde los marines permanecían firmes, mantuvo una compostura perfecta, su porte intacto, su expresión serena y profesional. No había triunfo en su rostro, ni satisfacción por haber tenido razón. Solo la dignidad silenciosa de alguien acostumbrado a cargar con el peso del mando. Fue esa dignidad más que cualquier otra cosa lo que hizo que el impacto del momento resultara tan devastador para el sargento de Estado Mayor Hotchkiss. Hotchkiss había anticipado muchos desenlaces posibles: ira, confrontación, gritos, acusaciones. Lo que no había esperado era esa respuesta profesional absoluta e imperturbable. No había esperado ver a una oficial general siendo acompañada fuera de un comedor, con la cortesía respetuosa reservada normalmente para cenas de Estado o ceremonias oficiales. En el instante en que la general Reeves abandonó el comedor, la atmósfera del lugar volvió a cambiar. La tensión acumulada durante toda la confrontación encontró de pronto una salida. Los marines empezaron a moverse, a acomodarse en sus asientos, a soltar el aire que habían estado conteniendo. Las conversaciones surgieron en susurros, propagándose como un incendio mientras los marines jóvenes comenzaban a asimilar lo que acababan de presenciar. El sargento mayor de mando Torres se situó en el centro de la línea de servicio, su complexión imponente, ocupando el espacio donde minutos antes se había desarrollado el enfrentamiento. Su mirada recorrió la sala evaluando a los marines, que lo observaban calibrando sus reacciones. Cuando sus ojos se posaron en el sargento de Estado Mayor Hotchkiss, la temperatura en ese punto pareció descender 20 grados. «Sargento de Estado Mayor Hotchkiss», dijo Torres con una voz cargada con el peso de 28 años de experiencia militar y de autoridad absoluta. «Permanezca donde está, no se mueva, no hable, ni siquiera respire de una manera que me resulte objetable. ¿Ha quedado claro?» «Sí, sargento mayor», susurró Hotchkiss con una voz apenas audible. Torres se volvió entonces hacia los dos cabos primeros que habían flanqueado a Hotchkiss durante toda la confrontación. Ambos jóvenes estaban ahora visiblemente aterrados, conscientes de que habían sido cómplices de la situación, aunque solo fuera por su presencia y sus risas iniciales. «¿Ustedes también?», dijo Torres señalándolos. «Quiero sus nombres, sus unidades y su cadena de mando. Cada uno preparará una declaración escrita detallando exactamente lo que observó durante este incidente. Esas declaraciones serán entregadas a sus comandantes de compañía, hoy antes de las 1600 horas. Además, cada uno se presentará en mi oficina mañana, a las 0800 horas para darme un informe verbal. No falten a esa cita. No lleguen tarde. ¿Entendido?» «Sí, sargento mayor», respondieron ambos cabos primeros al unísono con la voz temblorosa. Torres se dirigió entonces a todo el comedor, su mirada recorriendo a cada marín presente, con la precisión sistemática de alguien que realiza un inventario formal. «Todos ustedes», dijo con la voz resonando con claridad en la sala, «son ahora testigos de un incidente grave. Lo que han observado hoy es una conducta impropia de un marín. Lo que han observado es el abuso de rango y de autoridad. Lo que han observado es exactamente aquello que no toleramos en esta institución. Cada uno de ustedes será contactado por el oficial investigador en las próximas 48 horas para prestar declaración sobre lo que presenciaron». Hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran sobre la sala. Pero más importante aún, continuó. «Quiero que cada uno de ustedes entienda algo. La mujer que acaba de salir de este comedor es la general de brigada Catherine Reeves, la recién nombrada subcomandante general de esta instalación. Vino aquí en su tiempo personal para realizar una acción sencilla, almorzar en una instalación que permite explícitamente la presencia de todo el personal.
En lugar de recibir el respeto debido a su rango y a su cargo, fue sometida a acoso, contacto físico y amenazas por parte de un suboficial, que de algún modo creyó que sus galones le otorgaban el derecho de abusar de esa autoridad. Torres dio un paso más cerca de Hotchkiss sin apartar los ojos del rostro del sargento. Esto, dijo Torres señalando a Hotchkiss con un desprecio evidente, es lo que ocurre cuando el liderazgo olvida lo que significa ser líder. Esto es lo que obtenemos cuando alguien confunde rango con poder. Esto es lo que pasa cuando un marín pierde de vista los valores fundamentales que mantienen unida a esta institución. Y les garantizo, personalmente, que esta situación servirá como ejemplo para todo este batallón de lo que no se debe hacer. El mayor y el sargento que habían acompañado a Torres se colocaron a cada lado de Hotchkiss, creando una imagen clara de su aislamiento y vulnerabilidad. Ya no estaba rodeado por sus pares ni por sus subordinados, sino por el alto mando que lo veía como un problema que debía ser gestionado. Torres se acercó a la línea de servicio y observó la comida que había quedado abandonada durante la confrontación. Tomó una bandeja de plástico y la extendió hacia uno de los marines jóvenes que estaban cerca. «Soldado», dijo Torres a un joven soldado de primera clase llamado Anderson, «ven aquí y sírvete el almuerzo». La General Reeves estaba intentando comer antes de ser interrumpida de manera tan grosera. «El resto de ustedes avanzará de forma ordenada por esta línea. Comerán su almuerzo. Se comportarán con la profesionalidad que se espera de los Marines de los Estados Unidos y reflexionarán sobre lo que han presenciado hoy». Mientras Torres daba instrucciones al personal del comedor para reanudar las operaciones normales, llegó un capitán de la oficina legal de la instalación alertado por Chun de que habría una investigación. El capitán comenzó a asegurar la escena tomando fotografías del área donde había ocurrido la confrontación, anotando la disposición de la línea de servicio y de las mesas, estableciendo una base para la investigación que seguiría. Fuera del comedor, en la oficina del teniente coronel Chun, la General Reeves ofrecía un relato calmado y detallado del incidente a Chun y a un oficial de Estado Mayor que documentaba su declaración. Su voz no vaciló en ningún momento. Su relato fue preciso y metódico, desprovisto de lenguaje emocional o exageraciones. Simplemente expuso los hechos, lo que Hotchkiss había dicho, las acciones que había realizado, cuándo habían ocurrido y qué testigos estaban presentes. Chun escuchaba con la expresión de un hombre que estaba presenciando el final de una carrera. Cuando la General Reeves concluyó su declaración, quedó absolutamente claro que el sargento de Estado Mayor, Riley Hotchkiss, había cruzado todas las líneas existentes en el sistema de justicia militar. Los cargos serían graves, las consecuencias severas y el ejemplo contundente. De regreso en el comedor, el personal comenzaba a reanudar el servicio. Los Marines avanzaban por la fila, tomaban sus almuerzos y regresaban a una apariencia de normalidad que nunca volvería a ser la misma. La jerarquía informal que había existido minutos antes, el orden de poder impuesto por Hotchkiss mediante la intimidación, había sido destruida en menos de 30 minutos. Y en el centro de todo, el sargento de Estado Mayor, Hotchkiss, permanecía en una especie de shock, comprendiendo con absoluta claridad que su mundo acababa de derrumbarse. La investigación que siguió durante las 72 horas posteriores fue metódica y exhaustiva. Se recogieron declaraciones de 47 Marines que habían estado presentes en el comedor en el momento del incidente. Se documentaron fotografías. La línea de servicio fue medida y cartografiada. Las grabaciones de audio de los testimonios de los testigos fueron transcritas y archivadas. Para cuando el sargento mayor de mando Torres convocó la audiencia disciplinaria formal el viernes por la mañana, se había establecido un retrato completo de la conducta del sargento de Estado Mayor, Riley Hotchkiss, más allá de toda duda razonable. La audiencia tuvo lugar en una pequeña sala de conferencias adyacente al cuartel general del batallón. Estaban presentes el teniente coronel Chun, el sargento mayor de mando Torres, el oficial legal del batallón, un oficial superior del Estado Mayor de la instalación y el propio sargento de Estado Mayor, Hotchkiss. Llamaba la atención la ausencia de la General Reeves,
quien había decidido no asistir dejando el asunto en manos de los procesos institucionales diseñados para abordar este tipo de situaciones. Chun se sentó a la cabecera de la mesa con una expresión grave y serena. Torres se sentó a su derecha, su imponente figura ocupando por completo ese lado de la sala. Hotchkiss se sentó frente a ellos, flanqueado por un asesor jurídico militar que había sido designado para representarlo. El oficial legal leyó los cargos: agresión a un funcionario federal, abuso de rango y autoridad, conducta impropia de un marín, presentación de un informe falso, obstrucción de la justicia y violación de los valores fundamentales del Cuerpo de Marines. Cada cargo estaba documentado con pruebas específicas. Cada cargo estaba respaldado por testimonios de testigos. Cada cargo llevaba el peso de la autoridad institucional y de la ley militar. El representante legal de Hotchkiss intentó presentar una defensa sugiriendo que había habido una falta de comunicación, que Hotchkiss había actuado bajo la creencia errónea de que la mujer era una civil sin autorización para estar en la instalación y que sus acciones habían sido defensivas y no agresivas. Era un argumento débil, y todos en la sala lo sabían. La evidencia era sencillamente abrumadora. Cuando llegó el momento de que Hotchkiss hablara en su propia defensa, permaneció en silencio durante casi un minuto, la mandíbula moviéndose sin emitir sonido, las manos temblando sobre su regazo. Finalmente, levantó la vista hacia el teniente coronel Chun. «Señor», dijo Hotchkiss con la voz apenas por encima de un susurro. «Y yo no tengo nada que decir. Lo que hice estuvo mal. Sé que estuvo mal. Sabía que estaba mal mientras lo hacía, y aún así lo hice porque pensé que tenía la autoridad para hacerlo. Pensé que mi rango me daba el derecho de tratar a la gente como yo quisiera. Fue una admisión casi peor que si hubiera seguido negando los cargos, el reconocimiento de que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y aún así eligió hacerlo». Chun y Torres intercambiaron una mirada. No había satisfacción ni triunfo en ella, solo la comprensión solemne de hombres que estaban presenciando la destrucción de una carrera que quizá habría podido salvarse si se hubieran tomado decisiones distintas. «Sargento de Estado Mayor Hotchkiss», dijo Chun con el tono formal de un oficial que ejerce funciones oficiales. «Con base en las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos y su propio reconocimiento de los cargos, he concluido que usted es culpable de todos ellos. Sin embargo, antes de imponer sentencia, la general Reeves ha solicitado la oportunidad de dirigirse a usted directamente. Dicha solicitud ha sido concedida». La puerta de la sala de conferencias se abrió y la general Catherine Reeves entró con el uniforme de gala completo. Su uniforme de servicio verde bosque estaba impecable, adornado con las medallas y cintas que daban testimonio de 20 años de servicio militar. En su cuello las estrellas de general de brigada brillaban bajo las luces fluorescentes. Su porte era perfecto, su expresión serena pero no fría. No era una mujer dominada por la ira ni por el deseo de venganza. Era una líder cumpliendo con un deber propio de su cargo. Hotchkiss se puso de pie de inmediato, llevándose a la posición de firmes con movimientos tan bruscos y desesperados que casi volcó la silla. Su rostro se volvió completamente blanco. «A discreción, sargento», dijo la general Reeves con la misma autoridad calmada que había mostrado en el comedor 3 días antes. «Siéntese, por favor». Hotchkiss se sentó con las manos aferradas al borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La general Reeves se colocó de modo que pudiera ver claramente a Hotchkiss sin perder el contacto visual con Chun y Torres. Cuando habló, sus palabras fueron medidas y deliberadas, cada una elegida con precisión. «Sargento de Estado Mayor Hotchkiss», comenzó. «Quiero que entienda algo. No estoy aquí para humillarlo más. No estoy aquí para añadir vergüenza ni para agrandar su caída. Estoy aquí porque es mi responsabilidad como oficial superior de esta institución asegurarme de que las lecciones de este incidente sean aprendidas no solo por usted, sino por todos en este batallón que oigan hablar de lo ocurrido». Hizo una pausa para que esas palabras se asentaran. «Hace 3 días», continuó usted, «tomó una serie de decisiones.
Decidió juzgarme por mi apariencia. Decidió asumir que porque vestía ropa civil y no mostraba insignias de rango, no merecía respeto. Decidió usar su posición y su tamaño físico para intimidar a alguien que creía inferior. Y lo más significativo, decidió hacer todo eso delante de sus subordinados, lo que significa que sus decisiones no solo tenían que ver conmigo, sino con el ejemplo que estaba dando a esos marines jóvenes. Los ojos de Hotchkiss se llenaron de lágrimas aunque intentaba contenerlas con pura fuerza de voluntad. «He revisado su expediente personal», dijo la general Reeves. «Tiene 8 años de servicio, 2 ciclos de despliegue, ha sido recomendado para ascensos en múltiples ocasiones. Según todos los informes, estaba en una trayectoria para convertirse en un líder senior competente dentro de esta institución. Y luego, en el lapso de menos de 1 hora, destruyó esa trayectoria con sus propias decisiones. Dio un paso hacia él no de forma amenazante, sino como lo haría una líder al dirigirse a un subordinado que necesita escuchar verdades difíciles. Pero quiero que entienda por qué solicité dirigirme a usted directamente. No es porque quiera que sufra, es porque quiero que comprenda qué hizo mal y por qué eso importa. Usted me dijo que el comedor era para guerreros. Usó esa palabra como un arma, como una forma de establecer dominación. Y al hacerlo, demostró una incomprensión fundamental de lo que esa palabra significa. Se acercó a la ventana mirando hacia la base con las manos entrelazadas a la espalda. «Hace 20 años», dijo con una voz ahora más personal y menos oficial. «Yo era una joven capitana desplegada en una base de fuego remota, en un país que no estaba en paz. Era responsable de más de 150 marines. Operábamos en un entorno donde cada decisión podía provocar bajas en condiciones que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Y durante ese tiempo trabajé con marines que entendían de verdad lo que significaba ser un guerrero». Se volvió para mirar a Hotchkiss, y en sus ojos había algo que hizo que todos en la sala, excepto Torres, se inclinaran ligeramente hacia adelante, conscientes de que estaban a punto de oír algo importante. Un guerrero, dijo, no es alguien que usa su fuerza contra quienes percibe como más débiles. Un guerrero es alguien que usa su fuerza para proteger a quienes son vulnerables. Un guerrero es alguien que entiende que su posición y su rango conllevan la responsabilidad de dar ejemplo, de liderar con carácter y no con miedo, de inspirar en lugar de intimidar. Regresó a la mesa y se colocó directamente frente a Hotchkiss. «He visto marines que entendían esto», continuó. «Marines que lideraban mediante el respeto y no mediante la agresión. Marines que comprendían que el rango en su cuello no era un símbolo de poder personal, sino un símbolo de la responsabilidad que tenían hacia quienes estaban bajo su mando. Y también he visto marines que confundían la fuerza con la crueldad, que tomaban la intimidación por liderazgo, que usaban su autoridad como un arma contra su propia gente». Su mirada se intensificó, fijándose directamente en los ojos de Hotchkiss. «Usted estaba empezando a convertirse en uno de esos marines», dijo. «Y si hubiera continuado por ese camino, habría dañado no solo su propia carrera, sino la cohesión y la eficacia de cada unidad que comandara. Habría creado un ambiente de miedo en lugar de respeto, y habría fallado en el deber fundamental de un líder del cuerpo de marines, que es desarrollar a sus subordinados para que sean mejores marines de lo que eran cuando usted asumió su mando». Hizo una pausa, y en ese silencio, el peso de sus palabras pareció asentarse sobre toda la sala, como una fuerza física. «La pregunta ahora», dijo, «es qué van a hacer usted con este momento. ¿Va a aprender de él? ¿Va a comprender la lección fundamental de que su rango no trata de usted, sino de su responsabilidad hacia quienes están bajo su mando? ¿O permitirá que la amargura y el resentimiento definan su futuro?» Las palabras de la general Reeves quedaron suspendidas en el aire de la sala de conferencias, y durante un largo instante nadie habló. El silencio era profundo, de ese que se produce cuando todos entienden que acaban de presenciar algo significativo. El sargento de Estado Mayor Hotchkiss permanecía sentado con la cabeza baja, los hombros, temblando ligeramente, las lágrimas cayendo ya abiertamente por su rostro. No eran lágrimas de alguien enfadado por haber sido descubierto ni resentido por las consecuencias,
sino las lágrimas de alguien que se había enfrentado de verdad a sí mismo y no le había gustado lo que había visto. El teniente coronel Chun dejó que el silencio se prolongara otros 30 segundos, respetando la gravedad del momento. Luego se aclaró la garganta y comenzó a hablar con la autoridad formal de un comandante imponiendo sentencia. «Sargento de Estado Mayor Hotchkiss», dijo Chun, «con base en todas las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos y su admisión de culpabilidad, impongo las siguientes consecuencias. Primero, será degradado del rango de sargento de Estado Mayor a sargento con efecto inmediato. Esta reducción implicará una disminución correspondiente de sueldo y beneficios. Segundo, será removido de su puesto actual y reasignado a las operaciones de mantenimiento y servicio de alimentos del comedor. Con efecto inmediato, deberá presentarse mañana a las 0600 horas ante el asesor alistado principal del comedor». La cabeza de Hotchkiss se alzó ligeramente, sus ojos se abrieron con sorpresa. El comedor, el lugar donde había cometido su falta, se convertiría ahora en su lugar de trabajo, un recordatorio constante de su fracaso. Tercero, continuó Chun, quedará bajo un periodo de prueba de 6 meses. Durante este tiempo su conducta será vigilada de cerca. Cualquier infracción adicional, por mínima que sea, dará lugar a su expulsión inmediata del Cuerpo de Marines. Participará en un programa obligatorio de formación en liderazgo que incluirá cursos correctivos sobre los valores fundamentales del Cuerpo de Marines, prácticas de liderazgo ético y comunicación interpersonal. Estos cursos deberán completarse en los próximos 90 días. Chun hizo una pausa para que el peso de esas consecuencias se asentara en Hotchkiss. Cuarto, añadió Chun, participará en un programa estructurado de mentoría bajo la supervisión directa del sargento mayor de mando Torres. Este programa está diseñado para ayudarle a comprender la diferencia entre autoridad y poder, entre rango y carácter. Se reunirá con el sargento mayor Torres todos los viernes a las 1400 horas en sesiones de 1 hora. Estas sesiones son obligatorias. Faltar a una sola acarreará consecuencias adicionales, incluida la expulsión. La General Reeves asintió levemente, dejando claro que había aprobado previamente ese curso de acción. Por último, dijo Chun con la voz ligeramente más suave, entienda que estas consecuencias no están diseñadas para destruirlo, sino para rehabilitarlo. Usted violó la confianza depositada en usted cuando fue ascendido al rango de sargento de Estado Mayor. No estuvo a la altura del estándar que su rango exige. Pero no es el primer marín que comete este error, ni será el último. Lo que importa ahora es cómo responde a esta corrección. Chun se puso de pie, indicando que la parte formal de la audiencia había concluido. Torres y los demás oficiales también se levantaron. Solo la General Reeves permaneció sentada unos instantes más, con la mirada aún fija en Hotchkiss. «Sargento Hotchkiss», dijo en voz baja, usando su nuevo rango y no el anterior. «Míreme». Hotchkiss se obligó a sostenerle la mirada, aunque la vergüenza emanaba de él en oleadas. «Quiero que entienda algo», continuó ella. «En mi carrera he visto a muchos marines fracasar. He visto a muchos cometer errores, pero también he visto a muchos de esos mismos marines recuperarse de esos errores y llegar a ser excelentes líderes. La pregunta es, ¿en qué grupo va a estar usted? Esa decisión depende completamente de usted. La institución le ha dado un camino hacia adelante. Lo que haga con ese camino es su elección». Ella se puso de pie, y al hacerlo, algo cambió en su expresión. Ya no había ira ni condescendencia, solo el respeto que un profesional muestra a otro profesional que intenta estar a la altura de un desafío. «Tiene mi confianza en que tomará la decisión correcta», dijo simplemente. Luego salió de la sala de conferencias con el uniforme impecable y el porte perfecto, dejando tras de sí un silencio tan profundo que parecía resonar en las paredes. Durante las 72 horas siguientes, todo el batallón se enteró de las consecuencias impuestas al sargento Hotchkiss. La historia se propagó por las filas como un incendio. Su degradación de rango, su reasignación al comedor, la mentoría obligatoria con el sargento mayor de mando, su estatus de prueba. Todo se volvió de conocimiento común.
Pero también quedó claro que no se trataba de la destrucción de un marín, sino de la corrección de un marín que había perdido el rumbo. Para la mañana del lunes, el sargento Hotchkiss se presentó en el comedor a las 0600 horas, tal como se le había ordenado. Llevaba a su nuevo rango los galones que lo identificaban como sargento, y no como sargento de Estado Mayor. El asesor alistado principal del comedor, un curtido sargento artillero llamado Martin Whitmore, que había visto de todo en el cuerpo de marines, lo recibió con un nivel de profesionalismo que no mostraba ni juicio ni lástima, solo aceptación de la situación. «Bienvenido a la escullería, sargento», dijo Whitmore con voz directa. «Vamos a empezar enseñándole cómo funciona realmente esta operación, no solo desde la perspectiva de quien come aquí, sino desde la de quienes la hacen funcionar. Empezaremos en la estación de lavado de platos. Por ahí pasa todo. Ahí es donde va a entender de verdad lo que se necesita para mantener estas instalaciones». Durante la primera semana, eso fue exactamente lo que hizo Hotchkiss. Restregó ollas y sartenes, lavó bandejas, fregó suelos, limpió los enormes hornos industriales que debían mantenerse con los estándares más altos. Sus manos, antes relativamente suaves y poco marcadas, desarrollaron callos y pequeños cortes por los detergentes industriales agresivos y las superficies ásperas. Su espalda, acostumbrada a las tareas relativamente ligeras de un sargento de Estado Mayor, le dolía por el trabajo físico del comedor. Pero ocurrió algo más. Mientras trabajaba Hotchkiss, empezó a observar. Comenzó a comprender la complejidad de la operación que antes había dado por sentada. Empezó a ver la habilidad y la dedicación necesarias para alimentar a cientos de marines cada día. Empezó a hablar con los marines que trabajaban allí, personal alistado, joven especialistas suboficiales junior, y a escuchar su perspectiva sobre lo que el liderazgo significaba realmente para ellos. El primer viernes después de su reasignación, Hotchkiss se presentó en la oficina del sargento mayor de mando Torres para su sesión obligatoria de mentoría. Torres estaba sentado tras su escritorio, su enorme figura llenando la oficina. Le indicó a Hotchkiss que se sentara frente a él. «¿Cómo va la escullería?», preguntó Torres sin preámbulos. «Es humillante, sargento mayor», respondió Hotchkiss con honestidad. No tenía idea de cuánto trabajo implica mantener esa instalación. No tenía idea de lo que esos marines jóvenes afrontan cada día solo para asegurarse de que todos los demás puedan comer. Torres asintió satisfecho. Ese era exactamente el punto, sargento. Necesitaba entender que su rango no lo hace superior a esas personas. Su rango significa que tiene una responsabilidad hacia ellas, asegurarse de que estén bien entrenadas, de que estén bien atendidas, de que entiendan que su trabajo importa. Cuando olvida eso, cuando empieza a tratar el rango como una posesión personal y no como una responsabilidad, es cuando se convierte en el tipo de líder al que nadie quiere seguir. Torres sacó un cuaderno y lo abrió por la primera página. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo. «Cada viernes durante los próximos 6 meses, trabajaremos juntos este programa de liderazgo. Hablaremos de lo que significa ser un marín. Hablaremos de sus valores. Analizaremos situaciones concretas y cómo enfoques distintos habrían producido resultados diferentes. Al final de este proceso quiero que comprenda no solo de manera intelectual, sino emocionalmente, en lo más profundo, lo que significa liderar con carácter y no con autoridad». Hotchkiss asintió, consciente de que no sería un proceso fácil, pero también de que era necesario. «Una cosa más», añadió Torres con una expresión ligeramente menos severa. «La General Reeves me pidió que le transmitiera algo. Dijo que no hace esto por cualquiera. No invierte tiempo ni esfuerzo en la redención de marines en los que no ve potencial para convertirse en excelentes líderes. El hecho de que haya invertido este tiempo en usted, de que esté dispuesta a trabajar conmigo en su desarrollo, significa que cree que puede recuperarse de esto. No desperdicie esa confianza». 3 meses después de iniciar su asignación en el comedor, el sargento Hotchkiss se había convertido en una persona diferente. No completamente distinta, el núcleo de quien era permanecía, pero transformada de manera fundamental, en la forma en que entendía su lugar en el mundo
y su responsabilidad hacia quienes lo rodeaban. Los callos de sus manos habían dejado de extenderse, pero se habían profundizado, convirtiéndose en recordatorios duros y permanentes del trabajo que había hecho y que seguía haciendo cada día. Su uniforme, aunque continuaba impecablemente cuidado, ahora cargaba con el peso de una humildad genuina, en lugar del orgullo arrogante de antes. Las sesiones de mentoría de los viernes con el sargento mayor de mando Torres se habían convertido en el punto de anclaje de la semana de Hotchkiss. A lo largo de esas 12 semanas, Torres lo había guiado por el plan de liderazgo con la precisión de un cirujano y la paciencia de un maestro que entiende que el cambio real requiere tiempo. Habían hablado de los valores fundamentales del cuerpo de marines: honor, valor y compromiso, y Torres había obligado a Hotchkiss a enfrentar cada ocasión en la que había violado esos valores con sus actos en el comedor. Más importante aún, Torres había empezado a ver un cambio genuino en el Marine que se sentaba frente a él cada semana. «Háblame de la semana pasada», dijo Torres durante su 13ª sesión, abriendo su cuaderno en la página donde llevaba el seguimiento del progreso de Hotchkiss. «El sargento artillero Whitmore me asignó entrenar a 3 Marines jóvenes nuevos en los protocolos adecuados de sanitización de la línea de servicio», dijo Hotchkiss, con una voz que mezclaba un logro sincero con una humildad persistente. «Pasé 3 horas con ellos repasando cada paso, explicando no solo qué hacer, sino por qué lo hacemos». Al final de la sesión, uno de ellos, el soldado Ramírez, me preguntó por qué me importaba tanto hacer bien los detalles. Y en lugar de darle una respuesta prefabricada sobre reglamentos, le dije la verdad. Torres se reclinó en su silla esperando que Hotchkiss continuara. «Le dije», prosiguió Hotchkiss, «que cada Marine que come en esta instalación merece saber que alguien se preocupó lo suficiente por su bienestar como para hacer el trabajo correctamente. Le dije que su labor importaba no porque figurara en algún registro oficial, sino porque afectaba directamente la salud y la moral de cientos de personas. Y sargento mayor, lo sentí de verdad. Lo sentí cuando lo dije». Torres asintió anotando algo en su cuaderno. «¿Y cómo respondió el soldado Ramírez?» Me preguntó si podía quedar asignado permanentemente a mi rotación de entrenamiento, respondió Hotchkiss con una leve sonrisa. Dijo que la mayoría de los sargentos solo te gritan hasta que lo haces bien, pero que yo realmente le ayudé a entender por qué importa. Nunca antes un marín joven me había pedido algo así. Eso dijo Torres dejando el bolígrafo. Es la diferencia entre un líder y un abusador. Un abusador crea obediencia mediante el miedo. Un líder crea compromiso mediante la comprensión y el respeto. Estás empezando a entender esa diferencia. La conversación derivó como siempre hacia el panorama más amplio del futuro de Hotchkiss. Torres sacó otro cuaderno del cajón distinto del plan de liderazgo. Este documentaba el progreso oficial y las recomendaciones. «Tu periodo de prueba termina en 3 meses», dijo Torres. «En ese momento realizaremos una evaluación formal de tu conducta, tu desempeño en la asignación del comedor y tu progreso general en el programa de desarrollo de liderazgo. Por lo que estoy viendo, anticipo que la evaluación será positiva. Sin embargo, eso no significa que recuperes automáticamente el rango de sargento de Estado Mayor. Significa que tendrás la oportunidad de competir por el ascenso a través del proceso competitivo estándar, como cualquier otro Marine». Hotchkiss asintió comprendiendo las implicaciones. Se le había dado una segunda oportunidad, pero tendría que ganarse el camino de regreso como todos los demás. «Hay algo más que quiero comentarte», dijo Torres con una expresión un poco menos severa. «La General Reeves me ha pedido que te invite a una pequeña reunión que está organizando en sus dependencias el próximo jueves por la noche. No es una función militar formal. Es una cena informal con algunos marines jóvenes a quienes ella está mentorizando. Quiere que estés allí». Los ojos de Hotchkiss se abrieron con sorpresa. ¿La General Reeves quiere que vaya a sus dependencias? «Después de lo que hiciste y de cómo has respondido a las consecuencias», corrigió Torres. «La general no suele invertir su tiempo personal en personas en las que no ve un potencial real de crecimiento».
El hecho de que siga invirtiendo en tu desarrollo, invitándote a esta reunión, significa que tiene un interés personal en tu redención. No desperdicies eso. Llegó el jueves por la noche, y Hotchkiss se encontró de pie frente a las dependencias de la General Reeves, en el sector de oficiales de la base, vistiendo su uniforme de gala, y sintiéndose más nervioso que durante el enfrentamiento inicial en el comedor. Aquel momento había sido sobre el valor físico y mantenerse firme. Este era distinto, más difícil. Se trataba de enfrentarse a la persona a la que había agraviado y aceptar la realidad de su propia transformación. La General Reeves abrió la puerta en persona aún con su uniforme, aunque sin la chaqueta, señal de que había trabajado hasta tarde, y solo se había preparado recientemente para la reunión informal. Al verlo, una sonrisa genuina cruzó su rostro. «Sargento Hotchkiss», dijo extendiéndole la mano. «Gracias por venir. Por favor, pase». El interior de sus dependencias era cálido y acogedor, decorado con fotografías de sus distintos despliegues y años de servicio. Varios marines jóvenes ya estaban allí, una mezcla de cabos primeros y sargentos claramente mentorizados por la General Reeves, como parte de lo que parecía ser un programa informal, pero estructurado para desarrollar futuros líderes. «Todos», dijo la General Reeves, dirigiéndose al pequeño grupo con un gesto. «Quiero presentarles al sargento Hotchkiss. Algunos de ustedes quizá hayan oído hablar del incidente ocurrido en el comedor hace 3 meses. El sargento Hotchkiss está aquí esta noche, porque es un marín que cometió un error grave, enfrentó ese error y está comprometido a convertirse en un mejor líder como resultado. Creo que esa es una historia que vale la pena conocer». La velada continuó con conversaciones distendidas, y Hotchkiss fue sintiéndose poco a poco más cómodo a medida que interactuaba con los demás marines. Lo que más le llamó la atención fue que la General Reeves trataba a todos de la misma manera, con respeto, con un interés genuino por su desarrollo, y con la disposición a compartir sus propias experiencias y aprendizajes. No buscaba diferencias, buscaba compromiso y crecimiento. Cerca del final de la noche, la General Reeves apartó a Hotchkiss hacia una zona más tranquila de sus dependencias. «¿Cómo estás?», preguntó con una voz más personal que el tono profesional que había usado con el grupo. «Estoy bien, general», respondió Hotchkiss. «Quiero agradecerle la oportunidad de estar aquí, y más que eso quiero volver a disculparme por lo que ocurrió en el comedor. No hay excusa para la forma en que la traté». «Tienes razón», dijo la General Reeves sin dudar. «No hay excusa, pero lo que importa no es el error que cometiste, sino cómo has respondido a las consecuencias. Y por lo que me ha informado el sargento mayor Torres, has respondido de la manera correcta». Señaló hacia la ventana donde se veían a lo lejos las luces de la base. «¿Sabes por qué invertí personalmente tiempo en tu corrección?», preguntó. «No, señora», respondió Hotchkiss con honestidad. «Porque vi potencial», dijo ella con sencillez. «Vi a un marín que había confundido rango con poder, pero que podía aprender la diferencia. He estado en esta institución durante 20 años, sargento Hotchkiss. He visto a muchos marines cometer errores como el tuyo. Los que sobrevivieron y prosperaron fueron los que estuvieron dispuestos a ser humildes, a aprender a aceptar que su rango trataba de responsabilidad y no de poder personal». Se volvió para mirarlo directamente. «Tienes el potencial de convertirte en un líder excelente», dijo. «Pero solo si recuerdas este momento, cómo se siente ser humillado, enfrentar las consecuencias de tus actos y tener que reconstruir tu reputación desde cero. Los líderes que recuerdan sus propios fracasos suelen ser líderes compasivos con los fracasos de los demás. Ese es el tipo de líder en el que creo que puedes convertirte». Los ojos de Hotchkiss volvieron a llenarse de lágrimas, pero eran distintas a las anteriores lágrimas de gratitud, de alivio, de comprensión por haber recibido algo valioso. Una segunda oportunidad de alguien importante, alguien que creía en él. «Gracias, general», dijo con voz firme. «No la voy a desperdiciar». «Lo sé», respondió ella. «Por eso estoy invirtiendo en ti». Cuando Hotchkiss salió de las dependencias de la General Reeves esa noche y caminó de regreso hacia los barracones,
reflexionó sobre el recorrido de los últimos 3 meses, el enfrentamiento en el comedor, la humillación pública, la degradación de rango, los meses de trabajo físico, las sesiones semanales de mentoría con Torres. Todo había sido necesario. Todo formaba parte de un proceso que lo estaba transformando de alguien que confundía autoridad con liderazgo, en alguien que empezaba a comprender que el verdadero liderazgo tiene que ver con el servicio, con la responsabilidad, con hacer que las personas bajo tu mando sean mejores de lo que eran cuando asumiste su liderazgo. Aún le quedaba un largo camino. El periodo de prueba todavía tenía 3 meses por delante. La verdadera prueba de su transformación llegaría cuando ya no estuviera bajo supervisión directa, cuando nadie lo observara, cuando tuviera que elegir ser un líder con carácter, en lugar de volver a ser un abusador con autoridad. Pero de pie bajo las estrellas en una fresca noche de otoño, el sargento Hotchkiss entendió que se le habían dado las herramientas, el apoyo y el ejemplo necesarios para tomar esa decisión. La pregunta era si seguiría tomándola día tras día, elección tras elección, durante el resto de su carrera. Habían pasado 6 meses desde aquel día decisivo en el comedor, cuando el sargento de Estado Mayor, Riley Hotchkiss, tomó la decisión de empujar a una mujer que no reconoció. La instalación había seguido adelante con otros asuntos, otras crisis, otros dramas que reclamaron la atención del mando. Pero para el sargento Hotchkiss, esos 6 meses habían representado el periodo más significativo de crecimiento personal y desarrollo profesional de sus 8 años en el Cuerpo de Marines. Su periodo de prueba había concluido la semana anterior. La revisión formal realizada por el teniente coronel Chun, el sargento mayor de mando Torres y una junta de oficiales superiores había arrojado un veredicto claro: el sargento Hotchkiss ya no estaba en periodo de prueba. Su conducta durante los 6 meses anteriores había sido ejemplar. Su desempeño en el comedor había sido transformador. Su participación en el programa de desarrollo de liderazgo había demostrado compromiso genuino y comprensión. Y lo más significativo, los Marines, bajo su supervisión nominal, el personal alistado joven que trabajaba en el comedor, habían informado que era un líder digno de ser seguido. La degradación de sargento de Estado Mayor a sargento era permanente, una consecuencia que lo acompañaría durante el resto de su carrera como un recordatorio visible de su fracaso. Sin embargo, ahora era elegible para volver a competir por el ascenso a sargento de Estado Mayor, a través del proceso competitivo estándar, lo que significaba que su error, aunque grave, no había puesto fin a su carrera. Se le había dado la oportunidad de reconstruirse, y la había aprovechado con ambas manos. El viernes por la tarde, Hotchkiss se presentó en la oficina del sargento mayor de mando Torres, para lo que sería su última sesión de mentoría programada regularmente. Las reuniones semanales de los viernes se habían convertido en una parte tan fija de su vida, que la idea de no tenerlas resultaba extraña, como perder una rutina que, pese a ser exigente, se había vuelto reconfortante. Torres estaba sentado detrás de su escritorio como de costumbre. Pero esta vez había algo distinto en su expresión: satisfacción, una sensación de cierre, como si hubiera llevado un proyecto hasta una conclusión exitosa. «Bien, sargento», dijo Torres, indicándole que se sentara. «Hemos llegado al final de nuestro programa formal de mentoría. Su periodo de prueba ha terminado con excelentes resultados. Su conducta ha sido ejemplar. En todos los sentidos ha completado con éxito el proceso correctivo que la General Reeves y yo establecimos para usted». Hotchkiss asintió sin saber muy bien qué decir. De algún modo sentía que ese momento debería ser más solemne, más celebratorio. En cambio, se sentía tranquilo, sobrio, y eso lo hacía más auténtico que cualquier gran celebración. Sin embargo, continuó Torres, quiero que entienda algo. El final de este programa formal no significa el final de su desarrollo como líder. Significa que ahora usted es responsable de su propio crecimiento continuo. Ya no me tiene a mí imponiendo sesiones semanales. Ya no tiene la prueba pendiendo sobre su cabeza. Tiene libertad. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer con esa libertad? Torres sacó una pequeña caja de madera del cajón de su escritorio. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, había una moneda. Estaba gastada, envejecida, claramente muy usada.
En un lado llevaba el emblema del cuerpo de marines. En el otro, una serie de números y un nombre grabados, la designación de una unidad y una fecha, que significaban algo para Torres. Esto, dijo Torres, extendiendo la caja hacia Hotchkiss, es una moneda de comandante. Es de un despliegue que hice hace 20 años. Es una de las pocas posesiones físicas de mi carrera que aún conservo cerca. Se la doy por una razón específica. Hotchkiss miró la moneda con algo parecido a la reverencia, comprendiendo el peso de lo que se le ofrecía. Esa moneda representa algo, continuó Torres. Representa compromiso. Representa la comprensión de que el liderazgo no trata del poder personal, sino del servicio a quienes están bajo su mando. Representa la memoria de marines que sacrificaron todo por su país. Y se la doy porque creo que ha aprendido de verdad lo que significa ser un líder del cuerpo de marines. No porque ya no tenga nada que aprender, tiene toda una vida por delante, sino porque ha demostrado que entiende el principio fundamental. Su rango no trata de usted, trata de ellos. Hotchkiss extendió la mano y tomó la caja con las manos temblándole levemente. «Llévela consigo», dijo Torres. «No necesariamente encima, aunque puede hacerlo, sino en su memoria, en su comprensión de lo que significa liderar. Cada vez que sienta la tentación de usar su autoridad como un arma, cada vez que quiera intimidar a alguien, solo porque puede, recuerde esta moneda. Recuerde de dónde viene. Recuerde la decisión que tomó hace 6 meses de cambiar». Torres se puso de pie, señal de que la parte formal de la reunión había concluido, pero extendió la mano por encima del escritorio. Y cuando Hotchkiss la estrechó, el apretón no fue el formal de un superior. Fue el de un profesional reconociendo a otro, de un líder, respetando a otro que había elegido el camino más difícil. «Va a ser un buen Marine, Hotchkiss», dijo Torres. «Probablemente uno excelente. La cuestión es si seguirá eligiendo serlo. Esa decisión ahora es suya». 3 semanas después, la general Catherine Reeves regresó al comedor por primera vez desde el incidente. Vestía uniforme y realizaba lo que parecía ser una inspección rutinaria de la instalación, pero todos los que habían estado presentes aquel día sabían que significaba algo más. El sargento Hotchkiss estaba de servicio en la línea cuando la vio entrar por las puertas principales. Su primer impulso fue ponerse firme en señal de respeto. En lugar de eso, continuó con su trabajo sirviendo comida a los Marines en la fila, entendiendo que esa era la verdadera prueba, no los momentos formales, sino los cotidianos cuando uno elige hacer lo correcto, aunque nadie esté observando de manera explícita. Cuando la General Reeves llegó al punto de la línea donde trabajaba Hotchkiss, se detuvo. Vestía su uniforme de gala, el mismo que había llevado durante la audiencia disciplinaria. Su porte era perfecto, su expresión serena pero cálida. «Sargento Hotchkiss», dijo extendiendo la mano por encima del mostrador. «Quería tomarme el tiempo de observar personalmente su progreso. Estoy impresionada por lo que he oído del sargento artillero Whitmore y del sargento mayor de mando Torres». «Gracias, general», respondió Hotchkiss estrechándole la mano. «Quiero agradecerle de nuevo la oportunidad de corregir mi error. No habría superado estos 6 meses sin la estructura y el apoyo que usted y el sargento mayor Torres me brindaron». «Usted se dio a sí mismo esa oportunidad», corrigió la general Reeves con suavidad. «Yo proporcioné el marco», dijo, «pero tú hiciste el trabajo. Elegiste cada día ser mejor de lo que había sido el día anterior. Eso es todo lo que puedo pedirle a cualquier marín». Tomó su bandeja y avanzó por la línea. Pero antes de llegar al final se volvió una vez más. «Sargento Hotchkiss», llamó. «Tengo la sensación de que aún no hemos visto el final de su progresión profesional. Siga eligiendo ser un líder con carácter. Ese es el camino hacia el éxito genuino en esta institución». Mientras la General Reeves caminaba hacia una mesa cerca del fondo del comedor, el sargento Hotchkiss sintió que algo se asentaba dentro de él. Una sensación de paz, de cierre, de haber sido realmente visto y aceptado por alguien importante a pesar de haber cometido un error grave. Volvió su atención al siguiente marín en la fila, un joven soldado que parecía nervioso por algo. «¿Qué le sirvo hoy?», preguntó Hotchkiss con una voz cálida y alentadora. «Tómese su tiempo.
Asegúrese de llevar lo que necesita. El soldado se relajó visiblemente sorprendido por la amabilidad del tono. Solo un poco de arroz con salsa, sargento, y quizá algunas verduras extras si hay. Por supuesto, dijo Hotchkiss mientras llenaba la bandeja con cuidado. Sabe, una buena nutrición es la base de un buen rendimiento. Cuida tu cuerpo y tu cuerpo te cuidará en el campo. Asegúrate de comer bien. El soldado sonrió, asintió y siguió su camino llevando la bandeja con la sensación de haber sido atendido de verdad. Al otro lado de la sala, en su mesa del rincón, la general Reeves dio un bocado a su ensalada y observó. Asintió para sí misma satisfecha con lo que veía: un marine que había aprendido la lección. Un marine que había elegido ser mejor. Un marine que entendía que el liderazgo no tiene que ver con el uniforme o el rango, sino con el carácter que representan y las decisiones que uno toma para honrarlos. Abrió su cuaderno y escribió una sola anotación, una nota personal sobre el progreso del sargento Hotchkiss. Luego cerró el cuaderno y simplemente se sentó a comer su almuerzo, rodeada por cientos de marines que ahora aprendían por observación cómo luce el liderazgo verdadero. La base continuó con sus operaciones. El sol avanzó por el cielo. Los turnos de servicio cambiaron y se reanudaron. Pero en el comedor de Camp Richardson, algo profundo había cambiado. Un marine había sido derribado y reconstruido. Una institución había invertido en la redención de una persona. Y un líder había aprendido que las mayores victorias no se ganan con la fuerza ni con la autoridad, sino mediante la transformación de quienes están bajo tu mando. Esta fue la historia que se susurraría por las filas durante años. No como una advertencia sobre lo que le sucede a alguien que comete un error, sino como una inspiración sobre lo que puede ocurrir cuando una institución decide invertir en el crecimiento y el desarrollo de su gente. Esta fue la historia que recordaría a cada marín que la escuchara, que la redención es posible, que las segundas oportunidades pueden ganarse, y que el carácter es la verdadera medida de un líder. Y en los años que siguieron, el sargento Hotchkiss llevaría la moneda que el sargento mayor de mando Torres le había entregado. No la llevaría en el uniforme, sino en el corazón, en la memoria, en cada decisión que tomara sobre cómo liderar a quienes estuvieran bajo su mando. Recordaría el comedor, recordaría la vergüenza, recordaría la decisión de cambiar, y transmitiría esa lección a cada marín que alguna vez liderara, asegurando que el ciclo de redención y crecimiento continuara a través de las filas de la institución a la que servía. Porque esa era la verdadera medida de un guerrero, no la fuerza para dominar a otros, sino la fortaleza para humillarse, aprender y crecer, hasta convertirse en alguien digno del rango que porta y de los marines que lidera. A continuación tienes 2 historias destacadas más en tu pantalla. Si esta te llegó, no querrás perdértelas. Solo haz clic y descúbrelas.